Del siglo XVIII. Podríamos describirlo como una época de alto impacto para Venezuela. En nuestras tierras existe una fuerte división de clases marcada por el mestizaje. Cada grupo lucha por el ideal que creen conveniente. Los blancos peninsulares quieren continuar ejerciendo los altos cargos, el control del poder. Los blancos criollos desean desplazar a los peninsulares y obtener puestos en el gobierno. También desean poner fin al monopolio económico impuesto por España. Por otro lado, los pardos e indígenas luchan por la discriminación y los esclavos desean su libertad. Todo era un caos. Capítulo 3. El año de 1789 es una fecha simbólica no solo en Venezuela. Europa también se encuentra estremecida por otra lucha de clases, la Revolución Francesa, que marcará la inspiración de nuestra independencia. El año de 1789 también marca en Europa el inicio de un mundo totalmente distinto, el inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa divide dos períodos de tiempos, el antiguo régimen y el nuevo régimen. ¿Cuáles eran las diferencias entre estos dos períodos? ¿Cómo era el antiguo régimen? ¿Cómo se produjo el cambio en Europa? ¿Por qué se llegó a la Revolución Francesa? ¿Cómo nos afectaron sus ideas? En el antiguo régimen, los grupos sociales se diferencian por los bienes materiales que posee cada individuo. La preparación intelectual es menospreciada. Solo importa el dinero. Vales lo que tienes. En la cúspide, el punto más alto de la escala social, se encuentra el rey. Es el soberano absoluto. Según la concepción de la época, es un ser sobrenatural, supremo, dotado de cualidades divinas. Para los filósofos, Dios le había entregado todo el poder. El monarca solo era responsable de sus actos ante la divinidad. Tenía poder total. El Estado soy yo. Luis XIV de Francia. Todo poder, toda autoridad reside en la mano del rey. En la faz de la tierra existe solo lo que él establece, y todo lo que se encuentra en sus dominios, natural o material, es de su propiedad, le pertenece. Quien haya nacido súbdito debe obedecerle ciegamente. Cualquier rebelión al rey es considerado un acto criminal. A este sistema de gobierno se le conoce con el nombre de monarquía, el estado regido por una persona, el rey. Sin embargo, el monarca no se encuentra solo. A su alrededor se encuentra otro grupo social, la nobleza, también conocida como la aristocracia. Son personas privilegiadas que no pagan impuestos, viven de las utilidades de sus tierras y de los obsequios que reciben del rey. La aristocracia únicamente se dedica a gobernar. Para ellos, los trabajos físicos o dedicarse al comercio es considerado una actividad humillante, degradante, reservada solo para las clases sociales y seres inferiores. Otro grupo social altamente vinculado a la aristocracia es el clero, la iglesia. Poseen como la nobleza, poder adquisitivo, dinero, grandes fincas, tampoco pagaban impuestos y ejercían gran influencia en el pensamiento, la ciencia y la moral de la época. El último grupo social se le denomina despectivamente el tercer estado. En él se incluyen desde el mendigo hasta el más rico comerciante. Jornaleros, artesanos, campesinos, la mayoría de los ciudadanos están incluidos dentro de esta denominación y deben trabajar y pagar impuestos. Con el pasar del tiempo sucedió algo que nadie se imaginaba. Dentro del tercer estado, los comerciantes, a través del desarrollo del comercio y de su trabajo, se consolidaron como un grupo más numeroso, más homogéneo y más rico que los aristócratas. A los comerciantes se les empezó a denominar con el nombre de la burguesía, convirtiéndose en una potencia que superaban económicamente a los aristócratas. Pero todo no era felicidad. La burguesía, a pesar de su dinero, fue apartada del poder político. No tenían acceso al gobierno y frecuentemente la aristocracia con sus privilegios los humillaban. Con el transcurrir del tiempo, las desavenencias no tardaron en aparecer.
Los burgueses se cansaron de las injusticias y deciden poner fin a esta situación. La burguesía era una clase culta e ilustrada. Su aspiración era desplazar a los aristócratas, ser incluidos en cargos públicos de importancia y gobernar. Los burgueses no creen en el derecho divino de los reyes. Para ellos, todo es una mentira, un engaño a la población para obtener el control del Estado. Tampoco aceptan la monarquía absoluta. La burguesía será la clase social que promoverá la Revolución Francesa y destruirá el antiguo régimen para dar la bienvenida al mundo contemporáneo. La primera victoria de la burguesía fue la Revolución Inglesa. A mediados del siglo XVII, en 1647, Oliver Cromwell dirigió un ejército parlamentario, derrotó las fuerzas reales y hace prisionero al monarca Carlos I. Los nobles son expulsados miserablemente del Parlamento y se proclama la República. El rey Carlos I fue decapitado. Sin embargo, este hecho no acabó con la nobleza. En el resto de Europa, la aristocracia seguía ostentando poder y privilegios exorbitantes. La burguesía cada día se disgustó más. Rechazaban las estructuras sociales y ven con rencor y horror las políticas en las cuales tenían que vivir. Pero, ¿cómo se podría desplazar a la aristocracia? La burguesía necesitaba una ideología, un pensamiento que despertase a su clase social y el empuje necesario para luchar. La respuesta a las inquietudes de la burguesía no tardarían en llegar. En el siglo XVIII, un grupo de filósofos franceses manifestaron sus pensamientos. Querían una nueva forma de Estado. A sus doctrinas se les llamó la Ilustración. Se les consideran los arquitectos de la Revolución Francesa. Ahora, con este nuevo movimiento, la destrucción del antiguo régimen estaba asegurada. Nadie jamás imaginó que estos pensamientos germinarían en el nuevo continente. Tampoco nadie imaginó que sería el inicio de períodos de horror y muerte. Para un filósofo como Montesquieu, cualquier régimen político que evite la tiranía debía separar sus poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Otro filósofo como Voltaire defiende la libertad de pensamiento y tolerancia religiosa. Por ningún motivo consiente los privilegios de la nobleza y el clero, y según su filosofía, los burgueses, su comercio es la clase social más excelsa y útil para la sociedad, por ser una clase social productora de riquezas. En cambio, los aristócratas son considerados parásitos, viven del trabajo de los demás, especie de lacras que había que exterminar. Sin embargo, ningún filósofo del siglo XVIII llegaría tan lejos en su doctrina como Rousseau. El ginebrino Jean-Jacques Rousseau fue el pensador de más influencia entre la burguesía. Visualizó con maestría el futuro de las sociedades, enunciando con claridad el principio de soberanía nacional. El poder reside y emana del pueblo. Los gobernantes deben cumplir la voluntad general y acatar sus órdenes. Por otro lado, debemos aclarar que cuando estos filósofos ilustrados se referían al pueblo, no hablaban de todas las clases sociales. Para ellos, el pueblo era solo la burguesía. Los grandes comerciantes, las clases menores como los campesinos, jornaleros, agricultores, no se deberían tomar en cuenta, eran un simple populacho. Entre los años de 1751 y 1780, con la dirección del filósofo francés Denis Diderot, se difunden en París 35 volúmenes de la Enciclopedia. La edición de la Enciclopedia es un diccionario de la razón y la ciencia que contiene toda la filosofía de la Ilustración e indica de forma sistemática cómo pasar del antiguo al nuevo régimen. El éxito de la obra se expandió como una llamarada por toda Europa y América. Una ráfaga de pensamientos que comenzó a producir consecuencias severas y efectos contundentes. Primero en las colonias inglesas. Norteamérica, en 1767, se envalentonó, negándose a pagar los altos impuestos que le impuso Inglaterra sobre sus costas.
Los americanos alegaban que no debían pagar porque simplemente carecían de un representante en el Parlamento de Londres. Con esta actitud, los ingleses declararon a los americanos rebeldes. Se encendió la mecha y así comenzaron las guerras no solo por la independencia. En el fondo era una verdadera revolución. Incidentes en Boston. Comienza la represión. La mayoría de las guerras tienen un origen económico. La riqueza del suelo de las colonias americanas, sus minas de oro, encendieron la avaricia de los británicos. A partir de 1767, Inglaterra aumentó los impuestos sobre sus colonos. Como los americanos se negaron a pagar, Londres declaró la guerra a los americanos. En 1773, los ingleses enviaron sus tropas para someterlos. Los americanos no se quedaron de brazos cruzados y respondieron con una milicia, transformando el problema en una sangrienta guerra revolucionaria. Los combates se mantuvieron por 3 años y los filósofos ilustrados procedentes de Francia se mantenían como árbitros del conflicto. Por fin, en 1776 finalizó el conflicto y se redactó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. La mecha encendida por los Estados Unidos de América, su revolución pasó a manos de Francia. Bajo el reinado de Luis XIV, todo el poder, opulencia y máximo esplendor reinaban en Francia. Para el año de 1788, toda la riqueza de esta nación había desaparecido. Francia padecía una grave crisis económica y social. Las arcas del reino se encontraban vacías. Campesinos, artesanos y jornaleros en la miseria por grandes impuestos. El hambre reinaba por doquier. La aristocracia se mantenía ausente, distante de la realidad. Solo le importaba el derroche, el lujo y las grandes fiestas. Para agravar esta situación, Luis XVI ordenó que los aristócratas debían pagar impuesto. Como era de esperarse, a los de la nobleza no les gustó esta decisión. Se sublevaron. Insurrectos decidieron rebelarse contra la monarquía, contra el rey que antes apoyaban. La mascota mordía a su amo. La actitud de la nobleza fue simplemente porque no les convenía. Para solventar su situación, los nobles le exigieron al rey que convocara a todos los estados generales. Una asamblea que no se reunía desde la Edad Media y la única capaz de exigirle impuestos. El conflicto apenas comenzaba. Incidentes en Francia. Luis XVI, el rey traidor. En 1789 se reúnen los Estados Generales y la burguesía logra mayoría de representación en el Parlamento. Se hacen sentir. La nobleza entra en período de crisis y la burguesía, envalentonados, provocan el asalto a la Bastilla el 14 de julio de 1789. El rey, asustado y lleno de temor, accede a las peticiones del tercer estado. Se suprimen todos los privilegios de la nobleza. La clase dominante ya no es la aristocracia, es la burguesía. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Ser algo. Abate Sieyes. Para el año de 1792, Francia entra en guerra contra toda Europa. Querían extender su ideología de la Ilustración y principios de igualdad social más allá de sus fronteras. Luis XVI, rey defensor de su monarquía, desesperado, envió cartas a Austria. Quería su apoyo y los incitaba a enviar sus tropas sobre París. Quería detener a toda costa la revolución.
Para desgracia de Luis XVI, la correspondencia fue descubierta por la burguesía. De inmediato se enciende la mecha y una multitud frenética, cansada de injusticias y del rey conspirador, asalta el Palacio Real. Luis XVI es encarcelado, juzgado como traidor y llevado a la guillotina. Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Ruego a Dios que las sangres que vais a derramar no vuelva a caer jamás sobre Francia. Abad Eyenworth. La ejecución pública de Luis XVI y sus palabras simbolizaron la ruptura entre la Francia revolucionaria y la monarquía en Europa. También presagiaron momentos oscuros e inauguraron la política de terror de Maximilien Robespierre, quien en 1793, con el apoyo del bajo pueblo de París, artesanos y trabajadores, se adueñó